Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy día vamos a tratar en este video cómo aumentar la vida de tu motor. Lo primero que tenemos que tener en claro es cómo está, al menos de una manera básica, conformado el sistema de combustión de un camión, de un bus. Y para ello tenemos primero un reservorio o tanque de combustible y tenemos un motor. Para unir el reservorio con el motor tenemos una línea de alimentación hacia el motor y una línea de retorno. No todo el combustible que entra a un motor es utilizado y el excedente regresa nuevamente al tanque o reservorio de combustible. Por otro lado, para llevar el combustible del tanque hacia el motor, tenemos que instalar una bomba. Esta bomba succiona el combustible del tanque y lo lleva al motor. Sin embargo, tenemos algunos problemas con el tema del combustible. El combustible se contamina y la contaminación puede venir por dos aspectos, por partículas o por agua. Normalmente hay ventilas de respiración por donde se introducen las partículas. Partículas que pueden ser de asfaltos naturales, de cuarzo, de sílice. Incluso al momento de abastecer combustible en una estación de servicio, la contaminación del medio ambiente podría ingresar al tanque de combustible. Por otro lado, la temperatura caliente y la humedad pueden ingresar al tanque de combustible. En las noches, cuando baja la temperatura, esta humedad se condensa y discurre en gotas por las paredes del tanque y se mezcla con el combustible. Las partículas contaminantes y el agua mezclada en el combustible erosionan los inyectores del motor, los deterioran, desgastes prematuros, los oxidan y finalmente esto acarrea mayores gastos para los usuarios. Para evitar un desgaste prematuro de los inyectores, tenemos que controlar la contaminación que se encuentra en el tanque de combustible. Para ello, ponemos dos filtros. Uno primario, que es un separador que va entre el tanque de combustible y la bomba, y un segundo filtro que va entre la bomba y el motor. En este video vamos a entender todo lo referente al filtro primario. El filtro secundario lo veremos en un siguiente video. La solución para evitar el desgaste prematuro de los inyectores pasa por colocar un filtro entre el tanque de combustible y la bomba. Acá tengo dos filtros, uno genérico y uno de la marca Racor. Acá tengo el R90 de la empresa Parker. Parker es la empresa líder mundial en la fabricación de tecnología para el control de movimiento. Vamos a cortar ambos filtros para ver cómo se compone y cómo funciona cada uno de ellos. Acá tenemos el filtro genérico, ya lo hemos cortado. Podemos ver su interior, vamos a dejar una mitad. Acá tenemos un filtro de celulosa. La celulosa trabaja por adhesión. El agua se adhiere al filtro, pero conforme se va impregnando el agua en el filtro va perdiendo la propiedad de adhesión y el agua contenida con el combustible empieza a pasar nuevamente hacia el motor. El agua que se retiene debería caer y después se purga por la parte de abajo. Para ilustrar cómo funciona un filtro de celulosa, he traído una hoja de papel, una hoja de celulosa, un vaso que está seco y un elástico. Con ello vamos a fabricar nuestro filtro. Vamos a doblar la hoja de papel en dos, vamos a ponerlo sobre nuestro vaso y con cuidado trataremos de poner nuestro improvisado filtro. Entonces tenemos el filtro y tenemos el agua. Para demostrar cómo funciona la adhesión, vamos a echar un poco de agua en nuestro improvisado filtro y vemos cómo empieza a absorberse, cómo empieza a adherirse el agua al filtro de celulosa. Mientras esto sucede y no se ha saturado el filtro, no pasa ninguna gota al interior del vaso, como podemos observar. Pero ¿qué sucede si este fuese un filtro que se sigue utilizando y poco a poco, como vemos, el filtro que se satura empieza a dejar pasar partículas de agua, gotas de agua? Estas gotas de agua llegan al motor y empiezan a erosionar el motor, como habíamos explicado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Utilizar un filtro con tecnología que no solo sea celulosa. Veamos el filtro de Racor y aprendamos un poco más sobre filtración de motores. Acá tenemos nuestro filtro de la marca Racor, ya lo hemos partido. Vamos a separar ambas partes. Tenemos tres capas de filtro en este elemento. El primero es a base de celulosa, como vimos anteriormente. Sin embargo, adicionalmente a ello, tiene una capa de nanofibrillas que aumenta la eficiencia de filtración de este filtro. Adicionalmente a esta segunda capa viene una tercera capa, que es un prefiltro con múltiples capas. Permite entonces retener gran cantidad de partículas. Por otro lado,
Este filtro, o este elemento filtrante, es tratado con un sistema patentado por Raccord llamado AquaBlock. El AquaBlock es un tratamiento que repele el agua al 99.99%. Por ende, el agua que pudiera estar en el tanque de combustible va a ser drenada casi al 100%, para que no pase ningún tipo de contaminante a la parte interna y llegue a afectar el motor. Ahora les voy a enseñar cómo funciona el filtro separador de Raccord. Acá tenemos un kit de demostración, tenemos un filtro con la tecnología de Raccord, tenemos combustible y agua, fíjense más o menos 2 dedos de agua y combustible. En este momento se encuentra separado por temas de peso específico, hemos dejado sedimentar. Normalmente los vehículos están en movimiento, como esto por ejemplo. Y cuando está en movimiento se mezcla tanto el combustible con el agua y mientras más movimiento se mezcla más, fíjense. Ahora tenemos que hacer que nuestro filtro trabaje y separe el combustible y deje el agua de este lado. Vamos a ver cómo funciona, le damos la vuelta y esperamos. Y vemos cómo empieza a pasar simplemente combustible. No pasa nada de agua. El agua va a quedar retenida en la parte superior. El 99.99% del agua queda retenida por el filtro AquaBlock de Raccord. Otra desventaja que tienen algunos filtros genéricos es que todo el elemento filtrante más el reservorio es una sola pieza, no se puede desenroscar. Por lo tanto, cuando tengamos que cambiar este tipo de filtros, se va a tener que botar y desechar todo el elemento completo. Acá tenemos un filtro Raccord, que tenemos el elemento filtrante y tenemos el vaso que recupera el agua. Pero como podemos observar, este vaso es un vaso removible. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando nosotros tengamos que hacer el cambio o el mantenimiento de nuestros vehículos, simplemente al estar saturado el filtro, lo eliminamos, pero reutilizamos este vaso y cuando tengamos un filtro nuevo, simplemente lo volvemos a colocar, lo cual nos da ahorros en nuestras flotas de vehículos y siempre es importante tener en claro que un filtro es gran parte de la seguridad de nuestros motores. Espero que este video les haya permitido entender los riesgos a los cuales están expuestos los motores por utilizar filtros de baja calidad. La próxima vez que estén en un servicio mecánico, exijan un filtro que tenga tecnología y que protejan a sus motores. De esta manera alargarán la vida del motor. Nuestro próximo video será sobre filtros secundarios y por ahora les dejo la dirección de nuestra web www.des.com.pe. Visítenos o en la descripción van a estar los teléfonos y el correo de la corporación por si quieren comunicarse con nosotros para resolver cualquier duda. Nos vemos.